8 de la mañana con 9 minutos, estamos de regreso acá en nuestro radar informativo y abrimos el panel. Vamos a hablar sobre la intervención de la Iglesia en las cárceles del país. Para ello, contamos con la presencia aquí ya en nuestra cabina del Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, y Jaime Vázquez, pastor evangélico. Qué gusto, gracias por aceptar nuestra invitación, siempre bienvenidos. Muchísimas gracias. Dispuesto a poder compartir y aportar aquello que podamos para lograr esta llamada pacificación interna, primero entre los grupos, luego también pues con toda la sociedad, ¿no? Particularmente el gobierno. Buenos días, un gusto, gracias por el privilegio de estar acá. Y aquí estamos para ver qué podemos poner nuestro granito de arena para tratar de encontrar la solución a la grave crisis que estamos viviendo, sobre todo en la cárcel de Guayaquil. Es correcto. Primero vamos a revisar un video que recopila las opiniones de las personas respecto a este tema, a este problema que se está viviendo. Así que adelante, por favor, con el video. Si todos tuviéramos el sentido del amor a Cristo, entonces participaríamos, pero hay muchas personas que no les interesa, no creen que la vida es de vivirla así nomás y no saben que hay un Dios que ya está cansado de tanta maldad, de tanta injusticia. Que la iglesia se involucre mucho más con cada persona, con cada familia, con cada país. A que haya una educación espiritual también. Entonces son motivos preponderantes para que los niños crezcan en un ambiente de solidaridad, un ambiente de ética, de espiritualidad y de amor. Muchísimas gracias. Bueno, en realidad Dios puede todo. Y si la iglesia, quiere interferir, me imagino que tendrá sus métodos y probabilidades de poder hacer algo, como también no puede ayudar a hacer nada, pero eso está en manos de Dios, y si Dios quiere meterse ahí es porque tiene algo que ofrecerle a esa comunidad y poder aportar algo para el beneficio de todos. Va a ser peor. Creo que la iglesia puede ser un punto, pero no se va a poder arreglar las cosas en la penitenciaría. Claro, buscar a Dios bastante, hay que buscar a Dios, porque en verdad que sí, ayudar bastante a esa gente que está allá adentro. Sí. Perfecto, muchísimas gracias. Esas eran las opiniones de las personas y quisiera iniciar con la ronda de preguntas, Monseñor, si me lo permite. Primero, para tener claro de pronto si tienen ya un programa al interior de la penitenciaría del Litoral o de otras cárceles, o sea, ¿qué se hace desde la Iglesia Católica para la rehabilitación de los internos? Bueno, en honor a la verdad y con mucha honestidad, lo que hacemos es muy poco. Okay. Y hay que partir de este hecho de que antes había un plan o un programa de rehabilitación social mucho más integral. Por ejemplo, estaba la Fraternidad Carcelaria, que tenía varios programas. Por ejemplo, programas laborales, talleres de lo que recuerdo, carpintería, mecánica, electricidad. Para mujeres igualmente había muchos, ¿no? Y luego pues la formación ya moral, ética, en principios, en valores. Igualmente también la dimensión espiritual, que es parte integrante de este sistema o de este plan global de rehabilitación. Pero por alguna u otra razón lo eliminaron. Nosotros hemos tenido serias dificultades de entrar. Solo por poner un detalle. Las nuevas cárceles no cuentan con espacios donde las personas puedan expresar su fe, no hay. Las capillas lo quitaron, bajo el concepto de laico, Estado laico. Entonces, es una dimensión esencial, fundamental, la religiosa, independientemente de la orientación que tenga, la espiritualidad, el ser humano no se puede descartar. Yo creo que hay que partir de ahí, por eso digo, es muy poco lo que estamos haciendo, por las dificultades que tenemos, primero para ingresar. Debemos pasar por una serie de tramitologías, ¿no?, grandes. Luego ya internamente, para ingresar a los pabellones también hay otros filtros. Lógicamente que lo controlan otras personas, no necesariamente las del Estado.
Entonces nosotros estamos ahí, seguimos haciendo lo que podamos, exigiendo a las autoridades que se respete el derecho a la libertad religiosa de las personas internas, para poder nosotros asistir. Entonces, por eso yo comencé diciendo, es muy poco, que será una gota de agua, pero algo estamos haciendo. Claro. Hablo de las cárceles de Guayaquil. Correcto. En otros lugares hay iniciativas diferentes, por ejemplo en Ambato, ahí nuevamente se ha retomado lo que se llama los microemprendimientos, ¿no? Donde las personas privadas de libertad, ellos reciben microcréditos, invierten pues en maquinaria, es de ellos, comienzan a producir, a comercializar. Hay eso, pero también es poquísimo frente a todo el sistema. Entonces yo creo que la crisis propiamente está en esta falta de un sistema de rehabilitación social dentro de las cárceles. Eso para comenzar en cuanto a su pregunta. Sí. Después hablaríamos del tema de la mediación, igualmente. Sí, y para darle el cuestionamiento justamente al pastor evangélico Jaime Vázquez, son las 8 de la mañana con 15 minutos, ligando un poco lo que decía Monseñor Cabrera. ¿Qué tanto puede influir o qué tanto mejoraría la situación de violencia dentro de las cárceles que, por ejemplo, se instaure o se dé reapertura a espacios para que la gente pueda profesar libremente su fe? Bueno, en primer lugar, yo no soy representante de la Iglesia Cristiana Evangélica, solamente soy pastor de la iglesia y dirijo el proyecto carcelario. Nosotros estamos trabajando en los 5 centros de privación de libertad que hay en Guayaquil, que esto lamentablemente casi nadie lo conoce, y cuando hay un problema solo hablan de la penitenciaría. Tenemos la regional, tenemos el femenino, tenemos el CDP, La Roca, que por el momento está un poco en stand-by porque la están reestructurando, y aparte de los correccionales de menores que hoy se llaman los centros del adolescente infractor. Entonces, nuestro aporte, si el monseñor reconoce que la Iglesia Católica hace algo, nosotros hacemos un poquito menos que ese algo. Nuestra labor es exclusivamente compartir el mensaje del Evangelio. Lamentablemente no tenemos para llevar emprendimientos, microempresas, ¿no? Todavía no hemos entrado en esa área, y nuestra labor es solamente trabajar en la parte espiritual a través del mensaje de la palabra de Dios. Ahora, que ese mensaje de la palabra de Dios cambia vidas, por supuesto que sí. Indudablemente que sí. Yo podría citar y en algún momento podría traer aquí personas que hoy son profesionales y que comenzaron sus estudios dentro de una cárcel. Pronto estaré graduando a 2 muchachos que estuvieron con nosotros ya, el uno en la Facultad de Derecho y el otro de esta cuestión social, de trabajo social, ¿no? Entonces, el trabajo, con todas las limitaciones, como bien decía el monseñor, la tramitología, el ingreso. Una vez que uno obtiene el permiso de ingreso, como quien dice, ya está dentro, mentira y verdad. Porque dentro de las 4 paredes de los pabellones, ya los funcionarios del SNAI absolutamente casi nada de influencia tienen, sino las personas que lideran los pabellones. Entonces, si ellos amanecen con el pie derecho, amanecen de buen ánimo, ok, está bien, ingresen. Pero si ellos dicen, no, hoy día no queremos nada, yo quiero dormir, no podemos ingresar, aún con el permiso. Pero de que hay respeto para la palabra de Dios, sí hay mucho respeto. O sea, usted sí puede sentir, o al menos la experiencia dentro de este proyecto carcelario, que los privados de libertad sí tienen necesidad de ese alimento espiritual, sí son bien recibidos. Bueno, todos los seres humanos tenemos esta necesidad espiritual. Cuando la Biblia habla de nuestra formación, no dice cuerpo, alma y espíritu, empieza por espíritu primero. Entonces, todos necesitamos esa renovación o esa regeneración o ese despertar espiritual. Una cárcel poco diferente a las personas que estamos en la vida libre. Problemas, necesidades, angustia, rebeldía, todo igualito. O sea, no hay mucha diferencia entre un privado de su libertad con una persona que no está privada de su libertad. Así como acá afuera hay gente que le da la espalda a Dios, que no quiere saber nada de Dios,
De igual manera, adentro de las cárceles hay personas que a pesar de tampoco no quieren saber nada de Dios. Pero también hay un grupo que sí quiere saber. Y en un porcentaje, que no lo puedo dar estadísticamente exactamente cuál es el porcentaje, pero un buen número de privados de su libertad, cuando estuvieron acá afuera en la vida libre, tuvieron algún contacto espiritual en algún tipo de iglesia y en algún incluso servicio a Dios. O sea, sí hay ese interés espiritual. ¿Y cómo llegar a estas personas, monseñor, quienes un poco ya han perdido pues su fe y recriminan por qué pasan determinadas situaciones en su vida o por qué están en ese infierno, como ellos mismos los denominan, estar ahí dentro? Bueno, yo creo que aquí ha dicho muy bien el pastor, no podemos separarlo de la cárcel de la sociedad. Más aún la cárcel refleja lo que pasa en la familia y en la sociedad. Correcto. Y si uno comienza a ver estadísticas, se habla de más del 70% de la población carcelaria está constituida por gente joven, 25, 30 años, menos. Por supuesto que hay una población también con una edad más avanzada, pero esa es la realidad. Entonces, analizando ahí el entorno, yo al menos veo dos causas fundamentales. La primera, la educación. Y educación en todos los ambientes, todos los aspectos. Yo le voy a poner un ejemplo. Mira, nosotros tenemos un comedor para adolescentes. Estamos hablando de 10, 12, 13, 14 años. Asisten diariamente 50 jóvenes. De los 50, 40 no han ido a la escuela. Wow. ¿Cómo lo ve usted eso? Entonces digo, ¿qué futuro les espera a esos jóvenes? Así es. Entonces, la educación. Y cuando hablo de educación, ya en todos los sentidos, una educación ética, una educación espiritual. Claro que es gente que a lo mejor va a los templos, van a los cultos, están ahí, pero les falta formación. Entonces, lógicamente, si no hay una formación sólida, pues lógicamente después su vida va por otros caminos. Entonces, primero la educación. Segundo, la falta de trabajo. ¿Qué hace la gente que no tiene trabajo? De cierta manera está presionada, obligada a delinquir. No quiero justificar de ninguna manera, pero es una explicación. Entonces ahí fácilmente entran pues ya en el tráfico y consumo de droga, que es la vía de obtener dinero. Esta mañana nomás leíamos los titulares en el Expreso, dicho por un señor, no sé si es una autoridad de la policía, para no decirle grado porque no me acuerdo, que decía que el consumo comienza a partir de los 6 años. Dios mío. Entonces, 6, 7, 8 años, y el niño comienza a consumir, y luego ya se vuelve un adicto, necesita recursos para seguir alimentando, pues fácilmente de ahí podría ir al sicariato y todo lo demás. Entonces yo digo, la falta de trabajo, la falta de educación, después el tema de la familia. Entonces por eso no podemos separar lo de la crisis carcelaria de lo que está pasando en la sociedad. Porque igual el tema de la violencia, en todos los niveles, nivel familiar, social, político, igual los políticos ahí están que se echan esas diatribas que llamamos, ¿no? La violencia en el campo económico. Y todas las formas de violencia física, psicológica, sexual, eso se da en la familia. Entonces por eso es un problema mucho más amplio. Entonces aquí viene la gran responsabilidad, no solo del Estado, sino también de la sociedad civil. Y por supuesto de las iglesias. ¿Qué podemos hacer? A mí me parte el alma, por ejemplo, cuando yo voy allá y muchos de ellos dicen que son católicos o son evangélicos, digo, pero usted, ¿qué le pasó? ¿Dónde quedó su fe? ¿Dónde quedaron sus principios? Bueno, son preguntas que uno hace, no hay respuestas para ello, porque también uno puede hacer lo mismo. ¿Qué pasa ahí? Entonces, por eso es un tema complejo, pero que debemos profundizarlo. Entonces, ¿cómo hacer? Y respondiendo a su pregunta, ese es un poco el contexto. ¿Qué hacer con ellos? Pues igual, hay que acercarse, conversar, ayudarles a descubrir que son seres humanos, que son personas, y desde la fe que son hijos de Dios, que tienen una dignidad, que comiencen a reconocerse, a valorarse, a respetarse, a saber que ellos pueden salir adelante, que pueden mejorarse, que pueden superarse, que pese a todos los errores que hayan cometido, siempre hay alternativas, siempre hay una luz de esperanza. Entonces es un mensaje que llevamos nosotros. Como decía muy bien el pastor, algunos escuchan, otros no. O sea, también
Pero lo importante es seguir sembrando, pues esa es la comparación. Es dura la realidad, monseñor, perdóneme la interrupción, porque tampoco hay que poner a todos en una cajita, porque ese es el comentario de la sociedad. No, ya, que se maten. No es así, eso no es así. Claro, hay sicarios, hay violadores, hay microtraficantes, hay personas que están por pensiones alimenticias, hay de todo un poco, pero lamentablemente, de acuerdo a lo que yo he podido analizar, por los recientes hechos, conversaciones con internos mismos, con familiares de los PPL. O sea, allá no existe ya una división. Me voy a centrar en la penitenciaría del Litoral, que es el problema más grande, el fuego más grande acá. En realidad está, como usted bien decía, y también el monseñor, ya está esto apoderado por los líderes de diferentes organizaciones delictivas. O sea, el Estado perdió el control totalmente, y creo que en su momento lo han reconocido al menos. Pero ¿cómo podemos seguir así tranquilos si están allá viviendo un infierno, como decía? Personas que, por ejemplo, conversé con la hermana de un señor que estaba cumpliendo su condena de 2 años por microtráfico, que la llamaba desesperada. Sácame de aquí, me van a matar, me están obligando a ser parte de una organización, yo no quiero, me van a matar. Dicho y hecho, a los 2 días, lo mataron. ¿Cómo pueden estar tranquilos todos si allá adentro esas personas están viviendo una situación terrible? Yo quisiera, espero que alguien del gobierno nos esté escuchando. Qué dolor. El gobierno debe preocuparse por lo menos de 3 cosas. Número 1, ¿qué hacer para impedir que más personas vayan a una cárcel? Prevención. Número 2, ¿cómo manejar a los privados de su libertad? Y número 3, ¿qué hacer con la población que va recuperando su libertad para reinsertarlos en la sociedad? Yo personalmente no veo un plan, no he visto un plan en ningún gobierno, cómo prevenir de que las cárceles se sigan superpoblando, cómo prevenir que las mafias y otras cosas más imperen dentro de las cárceles, y qué hacer con las personas que van recuperando su libertad. Ahí está, dijo Cantinflas, el detalle. ¿Qué va a hacer el gobierno? Nosotros con mi iglesia, con todas las iglesias creo, apuntamos a llevar el mensaje, porque el monseñor decía, hablamos de una educación. Yo creo que a la educación tenemos que ponerle la palabra tenemos que reeducar a la gente. La Biblia nos habla de, el reino de Dios, dice, no consiste ni en comida ni en bebida, sino en justicia, en paz y en gozo. Y lo que estamos viviendo es un fiel reflejo de lo que la Biblia está hablando. Por ejemplo, para que haya paz, debe haber primero, ¿qué cosa? Justicia. Cuando hay justicia y hay paz, la gente vive feliz, está en gozo. ¿Qué estamos viviendo? Injusticia en todos los niveles de la sociedad. La injusticia nos ha robado la paz. ¿Y qué nos ha generado? La violencia, que todos la estamos viviendo. Y al haber injusticia y al haber violencia, estamos como estamos. Todo el mundo triste, apesadumbrado, inseguro, a la zozobra, a la defensiva. Entonces, necesitamos una justicia social plenamente establecida en cada persona, en cada familia, en cada sociedad, en el Ecuador entero. Si gozáramos de una verdadera justicia, añadido vendría la paz y añadido vendría el gozo. Y yo estoy seguro que el mensaje del Evangelio justamente apunta a restablecer la justicia, que lamentablemente la hemos perdido. 8:28 a.m. Y en este escenario de desinterés por quienes serían los principales responsables de instaurar el orden dentro de las cárceles, hay programas y se pueden hacer acciones complementarias, y entiendo que la iglesia y desde sus diferentes trincheras se preocupa por esto. Monseñor, ¿cuáles son los programas que en este caso la Iglesia Católica tiene o ha desempeñado o ha desarrollado en beneficio de las personas privadas de su libertad? Recuérdenos un poco ese trabajo que ya se ha venido realizando. Bueno, nosotros, como decíamos aquí en Guayaquil, dentro de las limitaciones en que nos movemos, llevamos algunos programas. Un programa que se llama Alfa Prisiones, que es el primer anuncio, el querigma que llamamos, ¿no? Y eso han salvado muchas vidas. ¿Y de qué se trata Alfa Prisiones?
Alfa es, digamos, es la letra griega, alfa, beta, gamma, ¿no? La primera letra, que significa el primer anuncio, el querigma, el primer anuncio. Y el primer anuncio es que Jesús está ahí. Lo que pasa es que a veces partimos también de presupuestos equivocados. La gente dice es católica, es evangélica, es bautizada y todo lo demás, pero esa es la teoría, de la cabeza para arriba. Entonces, pero ya en la vida real, ordinaria, su fe no cuenta nada, o muy poco, para no ser exagerados. Entonces, lógicamente, nosotros comenzamos por ahí. El primer anuncio, el primer encuentro, ¿no? Y ese programa Alfa, que nació, fíjese, una iglesia anglicana en Inglaterra, no es en el campo católico, pues pasaron a varias iglesias también evangélicas. Eso ha ayudado muchísimo. ¿Por qué prisiones? Porque ese programa se aplica en las prisiones. Como hay también Alfa para jóvenes, para universitarios, para parroquias, para profesionales, pues se aplica ahí. Y es curioso, fíjese, fue un expresidiario, el que descubrió eso, el que llevó. Y es un programa que ha ayudado pues muchísimo, no solamente aquí en el Ecuador, que estamos comenzando, sino ya en Inglaterra, en Alemania, inclusive un país musulmán como Indonesia, que dice usted, ¿no? Ha ayudado muchísimo. Pero es un programa que llegamos nosotros aquí. Es el primer anuncio. ¿Cuánto tiempo ya lleva este programa Alfa, monseñor? Bueno, no son más que un año. Ah, ok. Un año, ¿no? Pero igualmente, toda la metodología que este programa tiene no es posible porque por las restricciones. Entonces, de ese programa haremos del 5 o 10%. Ok, ustedes tienen un programa, un proyecto, una idea estructurada, pero no se puede ejecutar al 100% por estas imposibilidades que les ponen para ingresar a las cárceles, que es lo que también nos comentaba Jaime. Luego tenemos los programas más de formación a nivel humano, en valores, en principios. Antes de todas estas restricciones, ¿cómo era el trabajo que hacían al interior de las cárceles la iglesia, monseñor? Es que eso se trabajaba de una manera conjunta con la fraternidad carcelaria. Sería interesante que ustedes... Es que le pregunto para poder entender o traer a la memoria de que sí es posible y que en algún momento sí se pudo, sí se hizo, sí se realizó. Claro, por supuesto que había eso. No sé, yo me acuerdo de muchacho, de niño, las famosas redes para el ecuavoli eran confeccionadas o elaboradas en las cárceles. Y hacía una serie de artesanías. O sea, había la producción, la comercialización que se hacía, ¿no? Con cosas que se fabricaban en las cárceles. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasó con eso? Porque si usted lo lleva a una persona allá, bajo el concepto de que es un reo, es un delincuente, que tiene que pagar una pena, tiene que ser castigado, o sea, con toda esa mentalidad negativa, represiva, ¿qué va a tener eso ahí? Y además si le impone otras cosas, dejarle sin comida, dejarle sin luz, bomba de tiempo, dejarle sin comunicación. Oiga, ¿qué concepto de persona está ahí? O sea, es un problema más serio, más profundo. De acuerdo. ¿No? El tema de salud, el tema de educación. Por eso hay que cambiar. Entonces, transformar lo que llamo, por sintetizar, ¿no? Ese sistema punitivo, de castigo, a un sistema que tiene que ser de curación, de curativo. Hay que curar las heridas. Las personas, todos los seres humanos cometemos errores cuando nos enfermamos. Nos enfermamos física, psicológica o espiritualmente. Entonces, tiene que cambiar eso. Entonces nosotros ahí estamos también en la formación ya de valores, de principios humanos, éticos y espirituales para los que quieran también. O sea, nosotros no vamos a imponer absolutamente nada. Es lo que podemos hacer. Por eso yo comencé diciendo que el gran problema para mí adentro del proceso de rehabilitación es la falta de un sistema propiamente pedagógico, terapéutico, que sea global, que tenga que ver con el trabajo. Igual lo que decía, pues después de eso viene la reinserción en la sociedad. Personas que han estado pues en la cárcel 5, 10, 15 años recuperan su libertad, salen a la familia, a la sociedad, ¿y qué pasa? Son marginados, son rechazados, ya salen con una etiqueta, con un estigma. No, ¿qué va a hacer él? Como alguien decía, pues no, un preso dice, ¿qué tengo que hacer para volver a la cárcel? Porque la sociedad ya lo margina, lo rechaza. Entonces todos esos procesos tenemos que pensar, ¿no? Pero respondiendo de una manera muy concreta a su pregunta, nosotros pues tenemos ese programa Alfa, y lo de formación, porque no podemos más. Pero yo digo, si el Estado, con toda la participación, por ejemplo, de la sociedad civil, cuando hablo de sociedad civil estoy pensando en la academia, que puede ofrecer muchísimo, por ejemplo, darle un dato, son más de 5.000 personas que no tienen sentencia, 5.000, y nos decía una autoridad que apenas son 14 jueces penitenciarios, 14.
¿Qué puede hacer un juez? 14 para 5.000. Toda la población carcelaria del país. Exactamente. No solamente aquí, 5.000. Pues piensa en todo el país, ¿no es cierto? Entonces, claro. La sociedad civil, yo digo, las universidades tienen mucho que hacer, las organizaciones de derechos humanos, y así todos, ¿no? Los medios de comunicación, igualmente. Y permítame hacer un paréntesis, digamos, porque hablamos de esa sociedad violenta, pero yo digo, los medios de comunicación tienen una responsabilidad moral enorme, porque fíjense ustedes, poco a poco, ¿quiénes educan al pueblo? Se decía la familia, después se decía pues los templos, la escuela, pero ¿quién educa realmente? Son los medios de comunicación. Entonces, si los medios de comunicación a través de sus programas no van orientados hacia la educación, yo digo, pues no voy a hablar de programas concretos de la televisión, donde pues prácticamente la gente aprende a delinquir viendo telenovelas. Novelas de sicariatos, de mafias, las narconovelas que ahora están todo eso, por ejemplo, y todo el mundo pasivo, aplaudiendo, qué bien, qué bonito, de ahí. Y los niños, después nos alarmamos, nos rasgamos las vestiduras. O sea, una sociedad, yo digo, pues perdónenme por utilizar la expresión de Jesús, ¿no? De hipócritas, ¿no? Aceptamos por un lado todo eso y después nos rasgamos las vestiduras por otro lado. ¿Cómo es posible? Pero señores, nosotros estamos aceptando todos los medios de comunicación, perdónenme que les diga. Sí, no, adelante, es fundamental en este proceso. Jálense las orejas. Yo estoy de acuerdo, es así. Pastor, su criterio al respecto. Nosotros creo que debemos partir por un principio que lo hemos perdido. Todos los seres humanos tenemos imagen y semejanza divina. Por muy violador, por muy narcotraficante, por muy criminal que sea, el enemigo público número 1 mundial todavía tiene imagen y semejanza de Dios. Todos nosotros, en mayor o en menor escala, hemos pecado. Y lo que necesitamos es recibir el amor y el perdón divino. Una de las primeras frases que utilizó Jesús aquí en la tierra fue metanoia, que significa arrepentimiento. Mientras no haya ese giro de 180 grados, mientras no haya esa vuelta en U, mientras no haya ese cambio de mentalidad, ese cambio de estilo de vida, después de 10, de 30, 100 años, seguiremos hablando del mismo tema. Porque necesitamos urgentemente, privados de su libertad y no privados de su libertad, volver a la fuente de amor, a la fuente de poder. Hoy estamos como que fuéramos una licuadora, un televisor o cualquier cosa que hace que sea muy bonito, muy tecnológico, de punta, si no está conectado a la fuente, no sirve de nada. Lo mismo nosotros los seres humanos, que hace que tengamos mucha sabiduría, mucha inteligencia, mucha tecnología, muchos recursos, mucho dinero. Si no estamos conectados a la fuente primaria, que es nuestro Dios, todo lo que hagamos será para nuestro beneficio, pensando en nosotros. Si a ustedes 3 les va mal, a mí qué me importa, yo estoy bien. Que es totalmente contrario al mensaje de Jesús. Ama a Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si volvemos a eso, esta sociedad podría volver a cambiar. Nosotros, de igual manera, lo único que hacemos dentro de las cárceles, yo estoy desde el 2009 dirigiendo el proyecto, es llevando el mensaje. La gente no necesita un culto o una reunión o una misa más, no. La gente necesita reeducación. Entonces, igual nuestros cursos van pegados a valores, van pegados a escuela para padres, escuela para madres, en cárcel de mujeres, ¿verdad? Hablar de estos temas y sobre todo de una relación con Dios. Esto nos ayuda mucho, pero en las cárceles no hay un lugar, un espacio para el desarrollo de los cultos. O sea, debería haber un espacio donde, qué sé yo, de 8 a 12 va el monseñor con su equipo, de 12 a 4 va a la iglesia cristiana, le damos el espacio a los testigos, a los adventistas, a todo el mundo, porque tenemos libertad de culto, para que puedan escuchar el mensaje del Señor, ¿no? Y esto estamos convencidos de que es lo que va a producir el verdadero cambio dentro de nuestra sociedad.
Ya para ir finalizando entonces, Monseñor, sus conclusiones frente a esta intervención o mediación que podría hacer la Iglesia, tanto la cristiana como la católica, frente al sistema carcelario. ¿Será adoptar un modo de esperar a que estas restricciones cambien y se permita el ingreso o buscar quizá alternativas complementarias para desde afuera dar un tipo de ayuda a los familiares de los PPL? ¿O habría algún otro camino en pro de esta mediación, que si bien falta voluntad política, como todos lo evidenciamos, aún se puede hacer algo, ¿no? Bueno, digamos, habría que distinguir lo que se llamaría los niveles más oficiales de lo cotidiano. Si a nivel oficial se ha planteado la posibilidad, el buen deseo, de que las iglesias católica y evangélica pudieran pues participar en este trabajo de mediación. Eso es un buen deseo que salió una entrevista del señor Carlos Vera al presidente de la República, nada más. Pues hemos tenido algunos contactos más informativos donde se ha ratificado ese buen deseo. Pero para que haya mediación necesitamos la voluntad de las partes. Entonces el camino también es hacia los líderes de los diferentes grupos de la cárcel para ver si ellos quieren o no quieren también pues sentarse a una mesa y llegar a acuerdos. Entonces una vez que haya ese acuerdo, o esa voluntad, mejor dicho, esa voluntad de dialogar, entonces lógicamente ahí ya deberían establecer los temas concretos sobre los que quieren conversar, una metodología de trabajo y llegar. Eso es la parte oficial. Pues eso, tal como están las cosas, yo al menos sin ser pesimista lo veo bastante complicado, porque pensar que si son 7, 8 los dirigentes de los diferentes grupos van a ponerse de acuerdo, primero entre ellos tendrían que pacificarse y decir, señores, es hora de dialogar, eso es complicado. Esa es la parte oficial. Bueno, luego la parte ya cotidiana, pues nosotros continuaremos ahí dentro de nuestros límites, por supuesto, partiendo de los principios que muy bien ha señalado también el pastor. Partimos siempre de que son seres humanos, son hijos de Dios, que por lo tanto necesitan el respeto. Podrían haber delinquido como cualquiera de nosotros en situaciones parecidas, haríamos lo mismo, peores cosas. Hay que partir de ahí. Así es. Entonces yo digo, entonces es más fácil de ahí comenzar un diálogo de acercamiento y ayuda. Agradecemos su participación. En honor al tiempo tenemos que irnos rápidamente a un corte comercial, pero son siempre bienvenidos. Esta es su casa y nuevamente gracias por compartir sus opiniones respecto a este tema tan